Comenzamos el estudio del Brit Hadashah correspondiente a la Parashá Naso, que está en el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 11 al 20. Esta enseñanza está muy relacionada con el voto nazareo, y así también vamos a dar hincapié a la función de Elías, del profeta Elías, y la conexión que tiene con el Mesías, vista también en un aspecto dentro del judaísmo tradicional, como así también ir eh, respondiendo una pregunta en particular que se plantean dentro del judaísmo y que está relacionada directamente con una posible contradicción o una supuesta contradicción que está en el texto del Brit Hadashah. Pero ahí vamos a ir viendo, de acuerdo al estudio, la respuesta de aquello. Por lo tanto, dentro del texto de Lucas capítulo 1, del 11 al 20, nos encontramos con el espíritu y poder de Elías y un voto nazareo. Todo esto relacionado directamente con Johanán, con Juan el Bautista, en donde se habla específicamente también del espíritu de Elías que ha de estar en él. Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Y en cierta manera también ver la preponderancia que tiene el profeta Elías en el aspecto mesiánico y sobre todo en lo relacionado directamente con la venida del Mesías. Primero que todo, debemos partir con la base de poder leer el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 23, que nos dice: He aquí que os mandaré a Elías, Hanabí, lo que es Elías el profeta, antes de que venga aquel día grande y terrible del Eterno. Acá nosotros vamos viendo un aspecto sumamente interesante, y es el hecho de que efectivamente en este punto sí se lleva a cabo una acción como tal, por el hecho de que aquí cuando se habla netamente de que os mandaré a Elías Hanabí, no se trata de que en cierta forma sea como una, como una especie de que vuelve directamente a la vida, ¿ya? En cierta forma se está hablando netamente de un aspecto, como también relata el libro de Lucas, que se nos dice directamente de que es el espíritu de Elías el que estaba operando directamente en Johanán, en Juan el Bautista. Y claramente es sumamente interesante el texto en particular, porque Juan el Bautista, en este caso, hasta él mismo relata, en cierta manera, cuál es la tarea, la función que él ha de cumplir. Por lo tanto, antes de la venida del Mesías, efectivamente se tiene que levantar una figura así, una figura directamente como la de Elías. Entonces, dicho esto, si nosotros nos vamos directamente al relato de Lucas, lo voy a buscar acá, en Lucas capítulo 1, acá está directamente en los versículos previos, del versículo 5 en adelante, lo que es el anuncio, muy similar a lo que nosotros también vimos en la Haftará respecto a Sansón. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era una de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos fueron juntos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de el Señor, o sea, personas íntegras en Torah. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando al santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Johanán o Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Eso claramente es lo que nosotros vamos viendo de lo que ha de ocurrir. Por lo tanto, posteriormente nosotros vamos viendo lo que es el ministerio mismo de Johanán. Y es aquí donde ya nos saltamos al versículo 59, cuando nos dice: y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban por nombre
por el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Johanán. Dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Johanán es su nombre, y todos se maravillaron. Entonces, es ahí donde vamos viendo claramente cómo se va presentando toda esta situación, porque tenía que ser directamente con el diseño que Hashem ya les había establecido a cada uno de ellos. Entonces, es ahí donde ya en el capítulo 70, versículo 76 se nos dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón directamente de pecados, que eso le corresponde directamente al Mesías. Entonces, efectivamente, aquí nosotros vamos viendo cuál es el lineamiento que hay en la profecía ya dada a Zacarías, como así también todo lo que está relacionado directamente con Elías, que es prácticamente como el puesto de avanzada para el Mesías. Y es ahí como también el judaísmo tradicional lo entiende, pero claramente no lo ve en Yohanan el inmersor, en este caso por el hecho de que claramente no consideran los escritos de la Besorá como parte de, digamos, de toda la escritura. Dicho eso, tenemos que entender lo siguiente, el vínculo que hay entre Elías y así también el Mesías. Cuando nosotros nos vamos al libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 al 6, vemos lo que dice, y el Mesías de Israel viene, es anunciado por Elías el profeta. Entonces, versículo 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Hashem grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por esa razón, esta es una preparación de camino. ¿Cuál es la finalidad misma de poder entender el plan mismo de Elías? Es el hecho de que tiene que preparar un camino para la manifestación misma del Mesías. En este caso en particular, si en la primera venida del Mesías claramente se levantó un hombre, un profeta, y que está relacionado directamente con el espíritu del Mesías, y que todo el contexto de la historia, del anuncio de su nacimiento, etcétera, está muy vinculado claramente con los escritos que pudimos ver en la Haftará y así también en la Paracha, claramente no es una casualidad, sino que hay un lineamiento completo. El tema acá es el hecho de que ese mismo tenor es el que tiene que ocurrir para la segunda venida del Mesías, en donde claramente tiene que haber una preparación del camino, tiene que haber una preparación para lo que es la Geulá, que es la redención final. Esa tarea claramente corresponde a todos aquellos que el Eterno nos ha permitido conocer de su Torá y que de esa manera poder llevar y anunciar el mensaje de la Torá a las naciones. ¿Qué quiero decir con esto? De que, como hemos dicho en más de una oportunidad, si la manifestación de la segunda venida del Mesías aún no ha ocurrido, no es porque el Mesías quiera tardar su venida, sino que nosotros, como hijos de Hashem, no hemos estado a la altura y no hemos estado llevando a cabo la tarea que nos corresponde, de preparar el camino. Eso es lo que nosotros es lo que tenemos que llevar a cabo, preparar el camino. De la misma manera que lo llevó a cabo Elías, en este caso, o Yohanan el inmersor, teniendo el espíritu de Elías en sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos viendo respecto a todo este asunto? Es el hecho de que hemos entendido claramente cuál es la tarea, cuál es la misión de vida que nosotros como hijos de Hashem tenemos. Y es ahí en donde nosotros tenemos que entender, como nos dice en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, bueno, parto del versículo 1 mejor, para que se entienda el contexto. En aquellos días vino Yohanan el inmersor, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerdan ustedes que en Mateo 3, del versículo 1 al 3, en aquellos días vino Yohanan el inmersor predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Se acuerdan ustedes que esto
lo hablamos hace unos 3 Brit Hadashah atrás, hace 3 semanas atrás, hablando netamente de cuál era el mensaje de Yeshua, el mensaje de los apóstoles, y aquí también tenemos el mensaje de Yohanan, arrepentidos, de eso se trata. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Bien, pero lo importante de todo esto es lo que nos dice respecto al mensaje de Isaías. Vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En esos 3 párrafos está lo que Elías ha de manifestar, lo que ha él de hacer. Por esa razón en particular, nosotros debemos entender claramente de que se trata de un anuncio de arrepentimiento. Obviamente suena como muy fuerte estar diciéndole a todas las personas: oye, tú arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. No, no, se trata netamente de expresar claramente la Torá, y es la Torá efectivamente la que va a confrontar a la persona si está en pecado o no, para que pueda haber una transformación de vida o no. Recuerden de que el que convence de pecado no es el hombre, sino que es el Ruach HaKodesh. Tenemos acá varios vínculos proféticos, pero nos vamos a centrar claramente en los que están en la lámina. Y dentro de aquello, dentro de estos vínculos, podemos ver de que el pueblo de Israel quiere que todo el mundo conozca a Hashem y que vivamos en el mundo venidero, de regreso al jardín del Edén, o sea, prácticamente retornar efectivamente a la esencia, retornar directamente a lo que es el diseño original. Todos vamos a tomar parte del mundo venidero, judío y no judío. Si te libraste de la idolatría, claramente, tú estarás bien frente al Creador. ¿Por qué razón? Por esa razón ahora nosotros tenemos que retornar nuevamente a la Haftará, que es lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel al momento en que no tenían reyes, sino que estaban siendo regidos por jueces y tenían la influencia de los filisteos. Lo que está ocurriendo ahí efectivamente de que el pueblo filisteo, que tenía otras creencias, que tenía otras deidades, etcétera, lo que está generando netamente es una opresión, es una contaminación dentro de lo que es el pueblo de Israel. Por lo tanto, un aspecto que tiene que ocurrir para que la persona pueda llegar directamente a experimentar la salvación de su vida, de su alma, es el hecho de que tiene que salir directamente de la idolatría. Por ese punto en particular es sumamente importante el hecho de que todos aquellos que religiones, movimientos que puedan estar dentro de un contexto idólatra no tienen parte en el reino venidero. Es más, en cierta manera, hasta el punto en que nosotros entendemos de que hay muchas religiones que han presentado a un Mesías con una identidad completamente distinta a la identidad hebrea. Eso también es un completo problema, por el hecho de que efectivamente se generó a lo largo de los años de que ingresara esa mezcla y que ha quedado impregnada en el conocimiento y en la doctrina como tal. Eso es lo que tiene que desaparecer en la vida de la persona, la idolatría, que puede estar en cierta manera muy como camuflada, pero de que está, está. Si no se adora, si no se está presentando al Elohim verdadero, si no se está presentando al Mesías verdadero que tiene una esencia hebrea, claramente se está generando un problema sumamente importante y que es de ahí donde tiene que salir la gente para que pueda experimentar efectivamente lo que es la salvación. Recuerden lo siguiente. Al momento en que en el libro de Josué, en el libro de Josué, capítulo 23, Josué capítulo 23, versículo 6, nos dice lo siguiente. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué quiere decir eso? De que efectivamente el pueblo en este punto de la historia ya estaba siendo llevado a lo que es
a la exhortación al pueblo cuando tienen que llegar, cuando ya llegan a la tierra prometida. Lo que están haciendo ahí netamente es el hecho de poder entender de que ellos ya han ingresado a la promesa, ya han ingresado a la tierra que Hashem les prometió. Pero es aquí en donde viene la instrucción, para que ustedes ya fueron salvos, pero ahora, ya que son salvos, tienen que hacer algo. Y ese algo es una acción de esfuerzo, de esforzarse, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. O sea, ¿qué quiere decir? Todo lo que está en la Torá. Y si nosotros nos vamos un poquitito más atrás, esto está en el capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente, hablando a Josué como en la profecía: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, en este punto en particular también se nos está hablando netamente de lo que ha de hacer la persona para que pueda irle bien, para que pueda tener éxito, etcétera. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Toda aquella enseñanza, todas aquellas personas efectivamente que están dentro de un camino errado o de la idolatría lejos de Torá, no están teniendo parte en el mundo venidero. Puede sonar como muy fuerte, pero efectivamente es la palabra la que nos está diciendo, efectivamente tú ya eres salvo. En este caso lo vemos en la historia respecto a Yehoshua, a Josué. Nosotros ya hemos dado esa explicación, no la vamos a dar ahora de nuevo, pero lo que tiene que ocurrir, en cierta manera hablando respecto a lo que se manifiesta como el espíritu de Elías, es generar de que la gente retorne, sacar a la gente de la idolatría y traerla a un camino de la Torá, al camino de la Torá, al camino de la raíz judía de la fe. De eso se trata. Por esa razón también el pueblo judío es tan celoso respecto a la Torá, porque no quiere que alguien genere una mezcla, que alguien genere un conocimiento que no está relacionado directamente con aquello. Hoy día le ocurría algo también dentro de lo que nos explicaba el rabino, y es el hecho de que en su último libro que él escribió, que es El remanente de Ribka, hubo un comentario que fue sumamente negativo, y él decía, el problema es que, claro, dentro del mesianismo, el 90 o 95% no es judío. Por lo tanto, ¿cuáles son las bases, cuáles son los fundamentos que tienen como para poder llegar a dar una crítica que está infundada? Eso parafraseándolo ya, dentro de lo que entendí respecto a lo que es el relato que él daba. Y eso es verdad, por el hecho de que muchas veces la persona que efectivamente no tiene la fuente y no tiene las bases correctas, ¿qué va a enseñar a los demás? O sea, ¿cómo poder sacar a la persona directamente de la idolatría? Se dan cuenta de que va mucho más allá de poder decirle, no, si, no es Jesús, es Yeshua. Va mucho más allá. Muchos piensan de que porque le dicen ahora Yeshua o lo llaman por su nombre hebreo, que ya están en Torá. Eso no tiene nada que ver. Recuerden que la palabra misma nos dice, algunos se acercaron a Yeshua y le dijeron, pero si en tu nombre hemos sanado enfermos, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos sacado demonios. Ellos conocían el nombre, pero apartado de mí, no os conozco, apartado de mí, hacedores de maldad u hombres sin Torá. Eso es lo fundamental, o sea, tenemos que llevar a la gente a que pueda conocer la Torá y guiarla para que la pueda cumplir. No se trata solamente que tú le digas, no, es que el nombre correcto es este, ¿no? Obviamente uno parte directa con pasos que no sean tan, digamos, confrontacional y que puedan generar una ruptura en la persona. Pero debemos entender también de que el mensaje nosotros lo tenemos que dar continuo, con amor, con autoridad también, pero tiene que ser dado el mensaje. Aquí vemos varias similitudes entre Elías y Juan. Entonces, si nosotros vamos viendo como en una pequeña mirada lo que es Yohanan el Inmersor, revela varias cosas que en cierta forma dan a conocer que es Elías en particular. Primero que todo, podemos ver que en Lucas capítulo 1, versículo 17, basado en eso, Dios predijo la obra de Juan como similar a la de Elías. Eso nosotros ya lo vimos en la lectura que hemos dado.
En segundo lugar, él se vestía como Elías. También acá nosotros después lo que leí en el libro de Mateo, también ahí hice una pequeña referencia directamente a lo que eran las vestiduras de Elías. Si nosotros nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1, perdón, Segunda de Reyes 1, del 1.8, sí, Segunda de Reyes 1.8. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Muy similar claramente a lo que nosotros vemos en lo que es Mateo capítulo 3, versículo 4, lo que ya leí anteriormente respecto a las vestiduras de Johanan el Inversor. En tercer lugar, al igual que Elías, Juan el Bautista predicó en el desierto. Eso también lo vimos en el relato anterior. En cuarto lugar, los dos predicaron un mensaje de arrepentimiento. Efectivamente, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál fue el tenor y la acción profética más grande de Elías dentro de su ministerio? ¿Cuál fue? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál fue la obra ministerial más potente, más fuerte y basado en el contexto mismo que hemos hablado, basado en el contexto de idolatría, etcétera, y todo aquello que cometió Johanan el Inversor? Perdón, que hizo Elías. Sería desafiar a los Baales, ¿no? Exactamente, desafiar a los sacerdotes de Baal. Eso fue algo tremendo, o sea, claramente dentro de los aspectos ministeriales de Elías, claramente vemos ese con un tenor sumamente potente. ¿A qué está atacando directamente? La idolatría. Se dan cuenta de que eso es en lo que redunda el mensaje. ¿Por qué razón se lleva a cabo el mensaje directo de lo que es el arrepentimiento? Porque ambos tienen un mensaje similar respecto al arrepentimiento. El arrepentimiento muchas veces la persona lo lleva a cabo solamente entendiendo cómo es arrepiéntete de tu pecado. Pero va más allá, es arrepiéntete de la idolatría. Sal de la idolatría. Ese es el tenor de todo esto. Y muchas veces ese aspecto nosotros lo tenemos como muy lejano. Pensamos que la gente no es idólatra y efectivamente sí es idólatra. Es más, nosotros mismos vivimos en una ciudad, en una provincia que es completamente idólatra. Entonces, no solamente se trata de decirle a la persona arrepiéntete de tu pecado, es arrepiéntete y sal de la idolatría. Porque ese es el punto en particular que está generando de que la persona claramente no pueda tener acceso o pueda tener acceso a lo que es el reino venidero. En quinto lugar, tanto Elías como Juan resistieron a reyes y tenían enemigos prominentes. Eso también lo podemos ver en el caso de Elías, en Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 16 y 17. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Ay, 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 pero ¿cómo puede turbar a Israel? No. ¿Sabe lo que está haciendo? Claramente, Elías los está confrontando. Les está diciendo, salgan de la idolatría, salgan de todo aquello que dejaron entrar. De eso se trata. Pero el idólatra, claramente, o la persona que no está basada directamente en Torah, eso lo toma como una resistencia, lo toma como algo sumamente negativo, lo toma como una confrontación, como un golpe directo a lo que más le duele. Eso es lo que está generando. Entonces, aquí donde vamos viendo el hecho de que la sociedad actual está generando de que tienes que tener mucho cuidado con tus opiniones, tienes que tener mucho cuidado con herir la sensibilidad de los demás, tienes que tener mucho cuidado con lo que estás diciendo porque puedes herir al otro.
El tema es de que cuando no se habla la verdad, que puede ser basada en el amor, basado en la comprensión, basado en la tolerancia, no lo sé, puede ser, ¿por qué no? Pero lo que nosotros estamos viendo de que para confrontar directamente lo que es la idolatría, para llegar al arrepentimiento, la palabra tiene que llegar como una flecha al corazón de la otra persona. Y es aquí en donde vemos claramente de que si las mismas autoridades están reconociendo de que tu mensaje está incomodando, es porque es ahí en donde hay un mensaje correcto. Pero lo que está generando la iglesia en estos días es acomodar un mensaje para que sea aceptado por el que no está pecando, como así también por el que está pecando. Por el que quiere servir a Dios de acuerdo a la instrucción, como el que quiere servir a Dios a su manera. O sea, en cierta manera está equilibrando el mensaje para que todos lo aplaudan y no se genere una confrontación. Pero nosotros mismos vemos que dentro de la tónica que es la enseñanza dentro de nuestro pueblo hebreo, lo que más existe son las discusiones, puntos de vista completamente distintos entre unos y otros. Incluso pueden ser un poco más acaloradas que otras, pero eso no quiere decir de que sea malo, que se esté faltando el respeto, sino que claramente se está defendiendo un punto de vista. Pero si no está la capacidad también de nosotros, pero basados directamente con palabras sabias, pero palabras directas, de poder dar a conocer lo que efectivamente necesita la persona, y si estamos disfrazando o moldeando un mensaje para que no sea como tan impactante para la persona y no se sienta como, ay, no la vayamos a destruir, eso es lo que está generando que la persona siga viviendo de acuerdo a lo que le ha sido enseñado por mucho tiempo. Y que no quiere decir claramente de que eso sea lo correcto. El asunto es la sensibilidad en la doctrina. Hay muchos sensibles basados en la doctrina y eso es lo que se tiene que manejar para que de esa manera el mensaje efectivamente pueda ser completamente correcto. Es como decir, ya, a alguien de ustedes yo lo veo que está en pecado. No importa, tranquilo, tranquilo. No te preocupes, si tarde o temprano vas a salir de eso, no. Porque ahí tú estás acomodando algo y estás generando que la persona consciente o inconscientemente siga estando en aquello. Se tiene que confrontar en amor, porque si no se confronta, eso también es falta de amor. Es decir, prácticamente, bueno, que se siga quemando, que siga estando en ese pecado. No, aquí se tiene que confrontar y tiene que tomar una decisión esa persona directamente. Si tú sigues en esto, la paga del pecado es muerte. Es eso. Por lo tanto, si nosotros queremos ser luz, queremos manifestar la palabra de Hashem, claramente que en la sabiduría y en el amor de Él, pero sí a la persona se le tiene que decir cuando está cometiendo un mal. ¿Sabes por qué? Porque si tú, como hijo de Hashem, conociendo la verdad, tú permites de que esa persona siga estando en ese mal, siga estando en ese lodo, prácticamente es una falta de amor. Distinto es cuando tú le dices y esa persona ya no acepta el mensaje, la corrección o bien el consejo. Distinto es, pero ya tiene conocimiento de que aquello no está llegando como un perfume agradable ante la presencia de Hashem. Entonces acá nosotros vamos viendo la posible contradicción que les decía anteriormente. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. Esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 21. Bueno, ahí está escrito para que ustedes también puedan ver el contexto de lo que está ocurriendo netamente en este relato. En Juan capítulo 1, 21, tal como lo puedes ver, está dentro del contexto mismo del testimonio de Juan el Bautista. Entonces, el versículo 19, 20 voy a leer y dice lo siguiente. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos vinieron de Jerusalén, sacerdotes y levitas, para que le preguntasen, ¿y tú quién eres? Acá quiero hacer un alto, pero sumamente importante. ¿Por qué razón creen ustedes que se acerca este tipo de personas, sacerdotes y levitas, para preguntarle a Juan el Bautista quién es él? ¿Por qué razón creen ustedes? ¿Cuál creen que es la razón?
Porque aquí no dice que se acercaron ni fariseos, ni saduceos, nada. Sacerdotes y levitas. Porque ellos conocían el mensaje mesiánico. No va por ahí, no va No. por ahí. Por su descendencia. O sea, porque su padre era sacerdote. Exactamente. Entonces lo que podemos decir de que acuérdense cuál es el tenor del sacerdocio. Aquí Juan también era reconocido directamente como uno de ellos. Esa es la autoridad que tenía Juan, una autoridad de sacerdote, porque su padre lo era. Entonces, por esa razón, él se acercan a él este tipo de personas, lo que son los sacerdotes y también los levitas. Versículo 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Mesías. Tremendo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Uy. Entonces, aquí vamos a ver una posible contradicción. Pero vamos a un texto primero. Primero, ya que Elías nunca había muerto, ¿ok? Y eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, en donde vemos claramente que es arrebatado del escenario de esta tierra, apartado del escenario de esta tierra de una forma milagrosa. Muchos rabinos del siglo I enseñaron que Elías aún estaba vivo y volvería a reaparecer antes de la llegada del Mesías. Cuando Juan negó que él era Elías, pudo haber estado contrarrestando la idea de que en realidad él era Elías, que había sido llevado al cielo en un carro de fuego. Es una de las posturas, de que claramente él estaba contrarrestando esa idea de una realidad. Por esa razón en particular, a diferencia de muchos otros profetas, tiene una implicancia tan potente en el aspecto mesiánico como así también lo es en el caso de Moshe. Por esa razón vemos tanto a Moshe como a Elías en el monte de la transfiguración. No es que ellos hayan descendido, sino que todo se elevó a un nivel espiritual en donde se ha de manifestar lo que hace Moshe y Elías, y posteriormente lo vemos en el libro del Apocalipsis cuando se manifiesta con las características los dos testigos, tanto como de Moshe como así también de Elías, ¿ya? Pero en particular, acá nosotros vemos de dónde nace esta contradicción. Porque primero la palabra nos está diciendo, o hablando directamente también Mashiach, de que está relacionado directamente con Elías, Juan el Bautista. Entonces esto se trata directamente de una contradicción y es ahí en donde muchas veces los antimisioneros se toman para contraargumentar directamente que el Nuevo Testamento y los escritos están manipulados a conveniencia. Tenemos la posible contradicción. En segundo lugar, las palabras de Juan podrían indicar una diferencia entre la opinión que Juan tenía de sí mismo y lo que Yeshua opinaba de él. Juan pudo no haberse visto a sí mismo como el cumplimiento de Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Sin embargo, Yeshua sí lo hizo. Entonces, no hay contradicción, simplemente un humilde profeta dando una opinión honesta de sí mismo. Juan rechazó el honor, pero Yeshua le atribuyó el honor de ser el cumplimiento de la profecía de Malaquías sobre el retorno de Elías. Vamos entonces a Juan capítulo 3, versículo 30. Y nos dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Se acuerdan de eso? Directamente relacionado con la postura misma que tiene Elías o Juan el Bautista al momento en que él se pone en su posición, se pone en su lugar como el preparador del camino para que haya de manifestarse directamente lo que es el Mesías. Entonces, es aquí en donde nosotros vamos viendo lo que el relato que muchos pueden encontrar como una contradicción, sino que directamente sería algo como sumamente como raro, sobre todo viniendo de un judío como es Juan el Bautista, decir sí, yo lo soy, o sea, decir soy Elías, etcétera, eso sería como algo bien
bien extraño, bien raro, sobre todo considerando cuál es la cultura del judío. En este caso, claramente se está hablando netamente de una opinión que es completamente honesta de sí mismo y que claramente está relacionado directamente con un rechazo del honor, más que nada. Entonces acá vemos como el Elías metafórico en Juan. Juan llamó a la gente al arrepentimiento y a una vida de obediencia, preparando a la gente de su generación para la venida de Yeshua HaMashiach, aquel que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso nosotros lo vamos viendo en Lucas capítulo 19, versículo 10, que nos dice lo siguiente. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y establecer el ministerio de la reconciliación, segunda de Corintios 5, 18, que nos dice lo siguiente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, si nosotros queremos entender cuál es el espíritu de Elías que se habla, y que claramente Juan el Bautista sí lo tenía, era el llevar al arrepentimiento y a una vida de obediencia y preparar a la gente de la generación para la venida de Yeshua HaMashiach. Y eso es claramente lo que nosotros debemos entender, la tarea que se tiene que cumplir en estos últimos tiempos, de llamar a la gente al arrepentimiento y a una vida de obediencia a la Torá, preparando a la gente de nuestra generación para la venida de nuestro Mashiach Yeshua. Es ahí en donde está el tenor de todo esto. Si nosotros queremos entender cuál es la tarea esencial de nuestra vida, ahí está. Todas las demás cosas son complementos, cosas que nos ayudan al sustento, cosas que nos ayudan a algunas otras cosas, claramente. Pero la tarea esencial y fundamental de la vida nuestra está relacionada directamente con aquello, de llamar a la gente al arrepentimiento, que tengan una vida de obediencia a la Torá, preparando también a la gente de nuestra generación para la venida de Yeshua. Pero para que esto sea efectivo, primero que todo, nosotros debemos estar en arrepentimiento. Debemos tener una vida de obediencia a la Torá y que claramente debemos estar preparados para la venida del Mesías. Y no solamente preparados, vamos un punto más allá, amar la segunda venida del Mesías. Porque si nosotros no entramos en ese tenor, ¿cómo podríamos llamar a la gente al arrepentimiento, a una vida de obediencia y que claramente a una preparación a la venida del Mesías? No tendría mucho que ver eso, o sea, si no parte de nosotros, imagínense, sería algo como muy sin efecto, no tendría efecto. ¿Se acuerdan ustedes al momento en que nosotros veíamos en el inicio de este Shabbat, al momento en que solamente un hombre podía llevar a la mujer al proceso de las aguas amargas, siempre y cuando él tuviera una conducta intachable en el aspecto sexual? Si no era intachable, si no había tenido pecados previos, etcétera, sí podía llevar, en el caso de sospecha, a su mujer a presentarse ante las aguas amargas, a generar ese procedimiento. Pero si él no tenía digamos, ese estatus, por así decirlo, de kedushá, de santidad, no la podía llevar. Por esa razón, todo parte en uno. Nosotros tenemos que partir primero que todo en ser buenos elementos, buenos instrumentos en las manos de Hashem, para que la autoridad de Él, para que la autoridad del Ruach HaKodesh, su poder, pueda actuar en nosotros, y así también el mensaje pueda ser mucho más efectivo. ¿Por qué razón? Porque podemos hablar mucho, pero si nuestras acciones están borrando lo que hablamos, claramente eso se transforma en un grave problema. Lo que nosotros debemos hacer netamente es tratar de hablar menos de judaísmo y demostrar más judaísmo, quizás de hablar menos del Mesías y reflejar más al Mesías. Cuídate mucho, cuídeme yo, cuídate tú
de lo que tú estás reflejando hacia los demás. Cuidado con la opinión que están teniendo los demás respecto a ti, porque de acuerdo a la opinión que tienen de ti, el mensaje que tú des va a tener mayor o menor impacto en la vida de los demás. Entonces, ¿qué es lo que plantean los antimisioneros basados netamente en la posible contradicción que habíamos visto anteriormente? Leo textual. Las palabras de Yeshua, y al compararlas con las palabras de Juan, son contradictorias porque si se justifican las palabras de Juan, entonces son falsedad las palabras de Yeshua, y así son contrarias. La lógica más inclinada son las palabras de Juan, es la aceptada en la verdad, que por eso él no es Eliyahu Hanabí. Si así la falsedad es declarada sobre él, que ahí lo puse entre paréntesis, está textual, por eso está escrito así, te da hasta temor leerlo así, que indica que Juan era Eliyahu, y considerado a partir de esta evidencia para creer que él era el Mesías, el cual fue conocido por la nación de Israel. No se reveló el Mesías ni tampoco después vino Eliyahu, tal como se explica en este pasuk de Malají, y así también en Matillahu capítulo 17. En cierta manera, ¿qué es lo que dicen? De que en cierta manera lo que se trató con este texto es como manipularlo para dar a conocer de que él efectivamente sí era el Mesías. Como que se está manipulando la información para él posicionarse como el Mesías. Eso es lo que dicen los antimisioneros. Pero a la luz de la palabra, a la luz de la Besorá, todos lo vemos cómo se cumple un paso tras otro, un paso tras otro. Pero es aquí en donde ven estos grados de manipulación, según ellos, para beneficio de la misma persona de Yeshua, y que tome peso el relato de que él es el Mesías, ¿ya? De eso se trata directamente lo que están diciendo los antimisioneros. Entonces, según el judaísmo, ¿qué vendrá a hacer Elías? Y es sumamente importante que nosotros entendamos esto también. Si nos tomamos del Rambam, esta afirma de que Eliyahu surgirá antes de la guerra de Og y Magog, ¿ya? Continúa afirmando el Rambam. Él perfeccionará el mundo entero, motivado por todas las naciones, a servir a Hashem juntos. ¿Se dan cuenta de que también el proceso es como muy similar? Aquí, a servir a Hashem juntos, como está escrito, haré que los pueblos sean puros de palabra para que todos invoquen el nombre de Adonai y servirle con un solo propósito. O sea, el sentido como prácticamente viene siendo el mismo, en el sentido cual de que nosotros estamos llamando a la persona al arrepentimiento, que salga de la idolatría para que pueda vivir una vida de obediencia a la Torá y así también pueda estar preparada para la segunda venida del Mesías. En cierta forma, lo que se está actuando en este punto es lo mismo, es el mismo tenor. Acá podemos ver servir a Hashem junto. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para servir a Hashem junto? Que la persona salga de la idolatría y que sea obediente a la Torá. Esos son dos pasos para servir a Hashem junto. Por lo tanto, lo que está diciendo el Rambam también está muy relacionado con el tenor mismo de la figura de Elías, de la figura de Yohanan el Inmersor, que podemos ver en la Besorá, y que de esa forma está actuando como de un aspecto reconciliador. Por eso posteriormente vimos en Segunda de Corintios el aspecto del ministerio de la reconciliación. Y para que exista reconciliación, primero que tiene que haber una renuncia a la idolatría, y tiene que haber una obediencia a la Torá. Por lo tanto, hablamos del mismo tenor en particular. Consultando la Agadá de Pesaj, es el profeta que nos visitará en algún momento, al fin de nuestro Seder de Pesaj, a anunciarnos algo que ha quedado plasmado en nuestra creencia y tiene que ver con la venida de Mesías, del Mashiach. Esta es una creencia que se basa en una promesa incorporada en la Torá, la cual aún no se ha cumplido, pero que a su vez es un elemento fundamental de la fe judía. Eliyahu Hanabí entonces nos anuncia que en esa era no habrá hambre, ni guerra, ni envidia, ni competencia. La ocupación del mundo entero será únicamente conocer a Hashem.
Eso nosotros lo vamos viendo directamente en los últimos relatos o extractos que tenemos en la Agadá. Por lo tanto, no solamente se trata de conocer lo que viene a hacer Elías, sino que también lo que ha de anunciar, cuál es la profecía misma que hay plasmada en sus palabras. Entonces, en un enfoque que se encuentra en el comentario de Radbaz a Ramban en el Sanedrín 4.11, nos dice que Eliyahu Hanabí era un nazí del Sanedrín y que por lo tanto un musmaj, y llegará antes de los tiempos mesiánicos y reiniciará la institución de la semijá. Si tenemos en cuenta que semijá es el término hebreo para la ordenación rabínica, término que se deriva de ishmoj, que significa tocar y apoyarse en algo. Entonces, dentro del texto mismo de la Mishnah, nosotros vamos viendo directamente cuál es, basado en la tradición judía, lo que Elías, el profeta Elías, que claramente era un nazí, llegará a ser antes de los tiempos mesiánicos. O sea, la figura de Elías siempre se manifiesta antes de una acción mesiánica. Por eso la primera venida de Mashiach se anuncia o se manifiesta en su espíritu directamente con Yohanan el Inmersor. Entonces, para ya ir casi terminando, Averbash dice lo siguiente: se esperaba que los discípulos no solo estudiaran la ley y todas sus reafirmaciones, sino que también se familiarizaran con el tipo específico de vida, lo que solo podía realizarse estando constantemente pendientes de su maestro. Rabinos enseñaban todo con ejemplos como con preceptos. Es por eso que los discípulos necesitaban anotar tanto los hábitos, las conversaciones diarias de su maestro, como su enseñanza. ¿Por qué razón repetí un contexto que estaba en otra enseñanza que di? ¿Se acuerdan de que está relacionada directamente con el maestro y el discípulo? Por el hecho de que aquí nosotros vamos viendo algo sumamente similar. No cabe la menor duda de que todo el contexto de que nosotros vemos de Elías, así también tenía que quedar plasmado en la vida de Eliseo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? En la vida de Eliseo no se generó ese mismo contexto, digamos, de la misma forma de vivir y de la enseñanza de su maestro, porque no tuvo la oportunidad de poder tener a un discípulo como sí lo tuvo Elías en el caso de Eliseo. Eliseo tuvo a Giezi, que más que un discípulo fue un servidor. Eso fue. Y la verdad es que no pudo dejar como una descendencia directamente como ministerial en ese aspecto. Posteriormente vemos el caso de Yohanan. Y el caso de Yohanan, no me cabe la menor duda de que el mensaje como tal y la forma de establecer el mensaje mismo debe haber impactado en la vida de otros, y efectivamente debió haber tenido a personas que estaban a su alrededor y que pudieron en cierta manera plasmar esas mismas enseñanzas de él como maestro, para que de esa forma pudiera llevar a cabo lo que es el mensaje de la redención. Recuerden lo siguiente, de que aquí todo esto es comunidad. Acá no se trata ni de llaneros solitarios, no se trata de un ministerio personal, como muchos dicen, no, yo sirvo o yo guardo Shabbat en mi casa solo, o yo guardo Shabbat en mi casa y sería, ¿no? Acá nosotros, obviamente, hoy día estamos en nuestras casas, pero conectados como comunidad. Pero hay unos que solamente viven estos temas como sumamente individualistas. Y pienso de que el ministerio mismo de Juan el Bautista no fue un ministerio individualista, sino que estaba relacionado directamente como una comunidad. ¿Y por qué les digo esto? ¿Basado en qué? En la forma en que él vivía, en la forma en que vivían los esenios, en la forma en que ellos prácticamente vivían como comunidad. Por lo tanto, sin lugar a duda, el mensaje de Yohanan el Inmersor, de Juan el Bautista, claramente debe haber sido adquirido también por muchos de los que estaban a su alrededor y que efectivamente también pudieron haber creído y poder llevar a cabo la tarea prácticamente de ¿qué? De llamar al arrepentimiento, de llamar a la obediencia a la Torá y preparar a la generación para la venida del Mesías. Son tres aspectos fundamentales que nosotros como hijos de Hashem tenemos que tener en cuenta, y clarísimo: llamar al arrepentimiento, llamar a la obediencia de la Torá y preparar a esta generación para la venida
del Mesías. 3 aspectos fundamentales. Ay, parece que eso lo retrocedí. Sí. Para terminar, ha aparecido Eliyahu Hanabí previamente. Descrito está que Eliyahu a veces se le aparece a las personas disfrazado, y ellos no son conscientes de que de hecho se han encontrado con Eliyahu. Uno de los ejemplos lo podemos ver en Tosafot, en Ta'anit 20b, con respecto al rabino Elazar ben Rabbi Shimon, y el mismo evento de la versión del Derech Eretz. Eso es lo que podemos ver en el Pirkei ben Asabi 2.1. Por lo tanto, dentro de lo que es el aspecto rabínico, ellos mismos establecen de que pudo haberse encontrado de una forma disfrazada, y que aún así ellos no se dieron cuenta de que estaban frente a Elías. ¿Acaso ese contexto como tal, ese principio, no será aplicable en la vida de Juan el Bautista? Entonces, ¿por qué podría considerarse una contradicción lo que vimos en la Besorá? Sin duda alguna, si nosotros tomamos los aspectos y los principios rabínicos y judíos, claramente nos podemos encontrar de que la validez del Brit Hadashah claramente está presente, y que efectivamente habla bajo aspectos judíos y así también bajo aspectos mesiánicos. Bien, esa ha sido la enseñanza de respecto a el Brit Hadashah correspondiente a la Parashá Nazor. Que Hashem añada a nuestras vidas mayor entendimiento y sabiduría, y sobre todo la capacidad de poder llevar a cabo su palabra en cada uno de nosotros.